Hola, muy buenos días mis queridos hermanos y como siempre gusto en saludarles. Hoy quiero compartir otro corto devocional con cada uno de ustedes, escuchando este canto, música de fondo. Nos damos cuenta de cómo Dios es grande y dice su palabra que la fidelidad de Dios es muy grande para conmigo. Y es la razón por la cual nosotros debemos de estar muy, pero muy agradecidos con el Señor por lo que Dios nos ha dado a través de los años, a través del tiempo. Dice su palabra que el Señor solamente ordenó, y dice que los cielos fueron hechos, la tierra, el mar y todo lo que nosotros vemos fue por la creación del Señor Jesucristo, de Jehová Dios, quien habló, quien hizo al hombre de acuerdo a su semejanza, dice la palabra. Y hoy quiero hablarles un poco sobre la iglesia. Y digo un poco porque a través de los siglos se ha escrito mucho, se ha hablado mucho relacionado a la iglesia. Y que de hecho en 15, 10, 20, 30 minutos nosotros no acabamos de explicar por qué la iglesia. Bueno, Dios tiene un plan y desde que el Señor Jesucristo, Jehová Dios, habló al hombre, Dios ha querido que el hombre se reúna, que el hombre hable de su palabra, que el hombre busque al Señor, que el hombre se congregue, que el hombre de Dios sea enteramente preparado para presentar defensa contra cualquiera que os demande, dice la palabra. Entonces, nosotros como lectores de la palabra tenemos que saber hablar, escudriñar, buscar de las escrituras, pero yo le quiero hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Como comprenderán, la iglesia empezó con el Señor Jesucristo. Él pudo elegir a 12 personas de las cuales Él iba a trabajar con ellos. Él vio en algo especial en cada uno de aquellos hombres, los cuales estaban dispuestos aún a morir por la palabra del Señor. Y fue el hecho de la mayoría de los discípulos del Señor que murieron por su palabra. Y hay una historia que nosotros la tenemos en el libro de Mateo capítulo 16 y es la confesión de Pedro. Esta confesión, yo le aseguro que Pedro desde aquel momento no fue el mismo, fue un hombre completamente diferente. La historia nosotros la encontramos en 3 de los evangelios, lo que llamamos los evangelios sinópticos. Fíjese, esa historia se encuentra en el libro de Marcos capítulo 8, 27 al 30, el evangelio de Lucas 9, 18 al 21. Pero hoy vamos a estar mirando algo que el Señor Jesucristo habló, tuvo esa comunicación directa con el hombre y es la misma comunicación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros en nuestros días. Y usted dirá, ¿cómo sí? ¿Cómo así? Claro, Dios siempre está llamando al hombre. De hecho, cuando usted va a una iglesia, el predicador hace el llamado. Y él pregunta, ¿quién no ha recibido a Cristo como su Salvador? Justamente hoy en la mañana nuestro pastor hablaba y hizo el llamado para que alguien viniera al conocimiento de Cristo. Un joven pasó adelante, alzó su mano, fue al frente, se oró con él al frente. Pero fíjese, la palabra de Dios no dice que porque yo levante la mano me voy a salvar. No, nada de eso. La Biblia no lo dice. Dios solamente quiere que el hombre reconozca que es pecador y que debe de buscar al Señor Jesucristo. Y no es que yo le esté cambiando el tema, sino que le quiero hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Fíjese cómo vino el Señor Jesucristo y habló con Pedro. Por ejemplo, cuando leemos en Mateo 16, capítulo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
La fama de Jesucristo se extendió muchísimo. Fíjese, 14. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Estos profetas, estos hombres habían vivido muchísimos años antes de Cristo. 600, 500, 700 años antes del Señor Jesucristo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue una pregunta. Si usted tiene su Biblia en sus manos, se dará cuenta de que Jesucristo les hizo una pregunta a sus discípulos. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjese, uno de los hombres más atrevidos, ¿verdad? Dice, entonces le respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjese, Pedro era uno de los hombres más atrevidos. La palabra dice que los valientes son aquellos que van a arrebatar el reino de los cielos, dice. Nosotros tenemos que tener valentía, valentía para anunciar las buenas nuevas, valentías para hablar del evangelio, valentías para compartir del evangelio y valentía para decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Fíjese, Dios sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. La ha hecho conmigo, así como también la va a hacer con usted o la ha hecho con usted. Fíjese, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, dice, bienaventurado eres tú, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese, aquí Jesucristo, que quede bien claro, hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, el Papa no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora, Pedro fue un instrumento que Dios usó. Y que quede bien claro que Pedro tampoco fue Papa, porque de hecho nunca estuvo en Roma, no fue a Roma. Entonces, pero la iglesia en el Nuevo Testamento empezó con Jesucristo y aquellos 12 hombres dispuestos a compartir, a hablar de la palabra. Hermanos y hermanas, es necesario que nosotros reconozcamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Pedro, sabemos que la palabra quiere decir roca, Petra, Petrus, en el hebreo, griego y arameo. Entonces, Pedro fue aquel hombre que empezó a hablar de la palabra, aquel hombre que por medio de su predicación, dice la palabra que se convirtieron 3,000, 5,000 personas. Entonces, la iglesia en el Nuevo Testamento empezó con Jesucristo y Jesucristo nos ha dado la facilidad, la oportunidad para seguir hablando de su santa palabra. Fíjese, para muchos creen que la palabra iglesia, perdón, tiene que ver con un culto matutino o vespertino. Fíjese, la palabra iglesia dice que es un grupo, un cuerpo de creyentes bajo la autoridad de su líder, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, aunque en las iglesias hay un predicador, hay diáconos, hay maestros, nuestro líder principal es el Señor Jesucristo. Así que como tal, usted y yo tiene que buscar la sabiduría, buscar siempre el conocimiento que solamente el Señor Jesucristo da al hombre. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 18. Fíjese en lo que dice Colosenses 1, 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, dice, que es la iglesia,
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es la cabeza, no es el papa, no es el pastor, no es el maestro, es solamente Jesucristo. Fíjense, en la iglesia, yo les compartía, yo les decía que aquí hay un tema bastante amplio, da mucha tela que cortar, mucha enseñanza para usted y para mí, para usted que de cierto motivo le han invitado en muchas ocasiones a asistir a una iglesia y no ha querido. Y para muchos dicen, no, yo en la casa puedo orar y aquí puedo pedir. Hermanos y hermanas, es menester que nosotros los congreguemos en una iglesia, estemos en su casa de oración. De hecho, yo les mencionaba que Salomón, él fue el que empezó el templo y él dijo que era necesario que todos los israelitas y aún los extranjeros llegaran al templo para clamar a Dios, orar a Dios. Entonces nosotros no podemos ir hasta Jerusalén, hasta Israel, pero los que vivimos donde quiera que nosotros estemos viviendo, El Salvador, Guatemala, América, México, donde sea, es necesario que nosotros nos congreguemos en una iglesia, asistamos a una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay una pandemia de la cual muchas personas las hemos visto ahora, mañana llegaron al hospital y ya no se han levantado, ya fallecieron. Entonces nos damos cuenta de que la vida del hombre, dice Santiago, es como neblina aquí en la tierra, que hoy florece y en la tarde viene el sol, el calor abrasador y de repente la marchita. Así es la vida del hombre aquí en la tierra. Fíjese, en la iglesia hay 3 puntos que son bien importantes en una iglesia. Dice, uno de ellos es adorar al Señor. La iglesia está comprometida a adorar al Señor, alabar al Señor. Dice un pasaje, con himnos, con cánticos espirituales, dice. Así debemos de alabar al Señor Jesucristo. El segundo es ministrar a los creyentes. El pastor le ministra a los creyentes. Y es un hombre que es usado por Dios, no por el hombre. El pastor, el ministro, es un hombre que está enteramente preparado para compartir las enseñanzas bíblicas a un pueblo que está necesitado de escuchar de la palabra. Si usted tiene un predicador donde le está hablando un evangelio completamente sano, no adulterado, apoya a su pastor, apoya a su ministro, apóyelo de distintas maneras, con asistir, con compartir, con darle una palabra de aliento, apoyarlo de distintas maneras. Entonces, apoya a su pastor. La iglesia está para que alabemos al Señor, para compartir a los creyentes, oiga bien, y el tercero es alcanzar a un mundo incrédulo. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra que nosotros tenemos que invitar a más personas que vayan a una iglesia. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el objetivo primordial es hablarles a las personas de Cristo a través de un mensaje que se va a escuchar. Usted lo va a escuchar en la iglesia, no lo va a escuchar en la cantina. Usted lo va a escuchar en la iglesia, no lo va a escuchar en el estadio de fútbol. Usted lo va a escuchar en la iglesia, no en un bar, en un burdel. Usted va a escuchar palabra de Dios. O sea, el libro más importante de todos los libros, que es la Biblia. El mapa que un día nos va a llevar al cielo. El mapa que nos va a dar la oportunidad de que nosotros caminemos. Nuestro GPS es la Biblia. Hermanos y hermanas, traigo muchos textos bíblicos para hablar, pero de hecho el tiempo pasa y yo no quiero aburrirlo a usted. Yo no quiero que usted se aburre escuchándome. Solamente quiero decirle que usted ponga su mente receptiva. Vaya a una iglesia y escuche de la palabra del Señor. No ponga la mirada en el hombre, póngala en Jesucristo. Le digo en el hombre porque hay muchas personas que ponen la mirada en el hombre. Dice la Biblia, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios veraz.
Por lo tanto, es menester que nosotros doblemos rodillas al Señor Jesucristo, solamente a Dios. Nada de otra cosa más. Todo lo que venga es falso. Solamente Dios. Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y en verdad, clamando solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Dios. Dios sigue haciendo milagros con cada uno de nosotros. Fíjese, dice, en la iglesia se demuestra, dice, que glorifica a Dios. Debe de demostrarse que la iglesia glorifique al Señor Jesucristo. Uno de los salmos de los cuales me ha gustado siempre, y vale la pena que yo lo mencione, porque muchas personas a veces preguntan, ¿por qué la iglesia? ¿O por qué ir a la iglesia? Hermanos y hermanas, Dios quiere que nosotros los congreguemos. Dios quiere que nosotros busquemos del Señor Jesucristo. Mire, lo voy a llevar a un salmo. Salmo capítulo 100, verso 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. O sea, cada vez que nosotros levantemos, demos gracias a Dios por el aire que respiramos, por la familia que amamos, la libertad que los defiende de poder todavía congregarlos en un lugar. Van a venir tiempos difíciles donde dice la palabra que muchas personas van a tener comezón de escuchar de la palabra de Dios, pero ya no va a haber prédica. Actualmente oremos por los predicadores. Dice la palabra que los campos son muchos y los obreros son pocos, dice. Así dice, los campos son muchos, los obreros pocos. Yo en mi familia, yo quisiera que toda mi familia estuviera en una iglesia, invocaran el nombre del Señor. Por lo tanto, tengo que seguir animando, exhortando, hablando a mi familia, a mis amistades, donde quiera que mis amistades se encuentren. Yo tengo que hablarles de la palabra. Fíjese, verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Verso 4, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dice la palabra. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, dice, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo solamente tiene 5 textos, pero yo le aseguro que cada texto tiene una enseñanza muy particular para usted y para mí, y que nos sigue animando a que nosotros sigamos exhortando, hablando de esta palabra, que de hecho es una palabra que nos trae vida y además de eso nos trae salvación. Fíjese, lo más importante que la Biblia nos habla es de la salvación que tenemos que tener en Jesucristo. Hermanos y hermanas, hay tanto de lo cual yo puedo hablar, pero el tiempo no me alcanza. Sí, como dice en Hebreos, sí, hay mucho de lo cual tenemos que hablar, tener que proclamar. Dice, la iglesia enseña y alerta, dice, alenta a los hermanos en la fe y produce frutos espirituales en ellos. Fíjese, en la iglesia, ahí se alenta a los hermanos a que ellos produzcan frutos muy, pero muy espirituales. Vamos a ir cerrando nuestro tema y lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10, verso 24 y verso 25. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en estos textos. Si usted tiene su Biblia, léalo por favor. Dice, al otro día, dice, entraron en Cesarea, dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese, es necesario que nosotros, sí, invitemos a nuestros parientes, a nuestros amigos más íntimos. Fíjese aquí este hombre llamado Cornelio. 25. Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio, dice, a recibirle, dice, y postrándose a sus pies adoró.
Fíjese, nosotros tenemos que adorar al Señor Jesucristo y producir frutos de arrepentimiento, que las personas vengan al conocimiento de Cristo. Dice, los cristianos se reúnen con regularidad para adorar al Señor. Los cristianos se reúnen con regularidad para adorar al Señor. Fíjese, esto de regularidad quiere decir siempre que las puertas de la iglesia están abiertas. Es necesario que usted y yo nos reunamos, busquemos más de su palabra. No lo vamos a hacer cada año. En Israel se celebraban unas fiestas y los israelitas que estaban en el exilio venían cada año. Sí, pero ese es otro tema. Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que reunirnos, siempre y cuando la iglesia esté abierta, las puertas de la iglesia esté abierta, porque ahí se presenta un culto agradable al Señor, un culto que vaya de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la Biblia, no de acuerdo a ciertos libros de los cuales andan hoy en día. Tenemos que hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y fíjese, vamos a ver allí un texto. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, dice, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese, este texto, léalo, medite en él. Nosotros tenemos que presentar un culto agradable a Dios, un culto agradable solamente al Señor. Y ya para ir cerrando nuestro tema, dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice en Apocalipsis 2, verso 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en la iglesia nosotros venimos y adoramos al Señor Jesucristo. La iglesia en el Nuevo Testamento es para que nosotros aprendamos, compartamos y hablemos más de esta palabra. De esta palabra de la cual un día se nos compartió y es necesario que usted y yo meditemos y hablemos de ella. Hermanos y hermanas, gusto en saludarle. Déjeme decirle que Dios le siga bendiciendo. Y como siempre, vamos a hacer una corta oración este día. Orar por todos aquellos enfermos que están enfermos de COVID, los que se han levantado. Porque cada uno de nosotros ha tenido sobrinos, primos, hermanos, padre. Yo estoy agradecido porque Dios ha bendecido mi familia. Y cuando digo mi familia me refiero a mi padre, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, mis hijos, que los ha apartado. Si ha venido cierta enfermedad, pero Dios está en control de ellos. Y yo estoy agradecido con Dios por eso. Gracias porque hasta aquí Dios nos ha cuidado. Y porque la iglesia, es necesario que usted asista a la iglesia y busque de Cristo Jesús. Hoy que usted se puede mover. Hay personas que quieren darle los huesos a Cristo Jesús. Entréguele los mejores años de su vida. Yo le aseguro que usted, si obedece a Cristo, la obediencia, ya he dicho en otras ocasiones, nunca es estéril. Siempre pare buenas cosas. Entonces, animémonos a buscar más de Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones. Gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros. Te pido por la familia del buen amigo Vidal Rojo. Él ya no se puede hacer nada por él, pero sí por su familia, que ellos reconozcan que en ti hay vida y que ellos busquen de Cristo Jesús mientras pueda ser hallado, dice tu palabra. Por las noticias que se me han dado, te pido por el señor Agape allá en México, el padre de mi buen amigo, hermano Plácido Maldonado. Te pido por él, llévalo, guárdalo, si es tu voluntad que él siga, Señor, en este globo terráqueo, que así sea. Tú estás en control de todo. Nos damos cuenta, Señor, que hay mucho por lo cual podemos orar, debemos de orar, y que es menester que nosotros busquemos más de tu
rostro mientras puede ser hallado. Gracias por la vida, gracias por las bendiciones en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre bendito. Amén. Hermanos y hermanas, gusto en saludarle. Si todavía no nos ha agregado allí a las amistades, denle un like ahí y escúchenos o agréguenos, y cuando sea posible le lleguen esta clase de devocionales, o como usted les quiera llamar, prédica, como mejor nos entendamos, pero para mí son cortos devocionales, porque lo hacemos en 20 minutos, media hora, 15 minutos, y el objetivo es de que nos motivemos. Yo decía a mi iglesia hoy en la mañana, nosotros somos un pueblo especial, fuimos escogidos por el Señor Jesucristo, y un día Cristo vino a mi corazón. Dios sigue haciendo milagros, lo ha hecho en mi vida. Yo soy un milagro viviente de lo que Dios ha hecho. Él ha transformado mi vida. Gracias por todo. A mis amistades, donde quiera que estén, que el Señor les siga bendiciendo. Y a los que ya van a una iglesia, les felicito. Y a los que no van, los motivo y los insto para que vayan. Gracias por a la oportunidad que me dan para poder hablar de su santa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y como siempre, no tenga temor de estar contento. Que Dios le siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones. Que Dios le siga bendiciendo.